Laureano Gómez fue un político de amplia trascendencia en la historia de Colombia, caracterizado por un agresivo discurso incendiario que contribuyó a intensificar la violencia. Su carrera política estuvo enmarcada por la lucha contra el liberalismo, al que consideraba un impulsor de una conspiración judeo-masónica y comunista a nivel mundial. Sus inclinaciones políticas franquistas, su liderazgo autoritario y su dogmatismo crearon una mezcla peligrosa. Gómez se opuso a la colaboración entre conservadores y liberales, fomentando la polarización y criticando a aquellos que buscaban un enfoque más moderado. Esta combinación de liderazgo y mentalidad cerrada resultó perjudicial cuando asumió la presidencia en 1950. Su mandato comenzó en medio de una crisis institucional tras el asesinato de Gaitán en 1948. Durante su gobierno impuso decisiones dictatoriales por medio de decretos de Estado, limitando las libertades políticas y estableciendo un orden social jerárquico y excluyente. Incluso propuso reformas constitucionales que eliminaban la libertad de prensa, opinión, reunión y buscaban una educación centrada en valores conservadores. Bajo este régimen, la violencia alcanzó nuevos niveles de intensidad, adquirió nuevas formas y golpeó nuevas regiones, generándose un resquebrajamiento del orden social. Asesinatos, masacres, torturas, violaciones, fusilamientos, despojos de tierra, quema de casas, mutilaciones, toda una serie de actos de barbarie alentados, apoyados e incluso cometidos por agentes de las instituciones del Estado conservador. Este tipo de terrorismo político afectó a todas las categorías sociales del Partido Liberal. Las altas esferas liberales también eran vulnerables. Muestra de ello fueron el incendio de los grandes diarios liberales, El Tiempo y El Espectador, lo mismo que el de las casas de Lleras Restrepo y López Pumarejo en Bogotá el 6 de septiembre de 1952. El Partido Liberal se mostró incapaz de frenar el avance del régimen terrorista a través de la simple resistencia civil e irrumpen en el escenario político la conformación de guerrillas. Se genera una guerra dirigida en buena parte por campesinos fieles a las lealtades partidistas, también por campesinos que habían luchado independientemente por la tierra en décadas anteriores, por líderes populares que habían tenido experiencias revolucionarias como la del mismo 9 de abril, en calidad de alcaldes, miembros de juntas, de milicias. Todo lo anterior generó efectos en todas las esferas sociales, como la afectación de la propiedad agraria, evidenciada en el desplazamiento de campesinos al interior, abandonando sus parcelas, las cuales fueron usurpadas después. Ante este panorama, las élites económicas y los jefes de ambos partidos en Bogotá observaban que la violencia no cesaba en los campos y se muestran incapaces de controlar a los pájaros chulavitas y a las autodefensas y a las guerrillas liberales. Fue entonces cuando una coalición de conservadores, liberales, empresarios e iglesia indujeron al golpe militar del general Gustavo Rojas Pinilla.